Saludos, muy buenas noches a todos. Aquí el doctor Carlos Sellés de San Juan, Puerto Rico, en logrando la cadena de entrevistas que hemos estado realizando en preparación para CASE Extravaganza España 2026. Y hoy tengo el placer de entrevistar a mi colega y amigo, el doctor Jorge Díaz. Bienvenido, Jorge. Saludos, Carlos. Qué bueno que estamos haciendo esta entrevista, que hace tiempo que no compartíamos en este ambiente. Así mismo, así mismo. Jorge es una persona muy influyente en mi carrera profesional. Somos colegas y amigos desde hace muchos años, posiblemente más de 27 años, ¿verdad? Porque nos conocemos desde el que tú eras estudiante en la época que mi hermano también estudiaba quiropráctica, mi hermano Sí, Jesús. Jorge es graduado de Life University en la clase del 1999. O sea que ahora son ya, 27 años que Jorge lleva ejerciendo aquí en Puerto Rico. Junto a su esposa, la doctora Glenda Velázquez, quiropráctica también, manejan una de las prácticas quiroprácticas pediátricas más significativas en la isla de Puerto Rico. Genuinamente es una práctica hermosa, la cual he tenido el gusto de visitar y ver desarrollarse a través de estos años. Y es una joya de oficina quiropráctica, una oficina que yo creo que todo quiropráctico, todo estudiante quiropráctico debería en algún momento de su carrera visitar. Así que, Jorge, bienvenido nuevamente y gracias por estar aquí hoy. gracias a ti, Carlos, por la invitación y gracias por esas palabras y ese halago y más midiendo de ti, ¿verdad? De uno de los maestros. Gracias, Jorge, gracias. Jorge, comento para los que están entrando a la reunión o a la entrevista que si desean más información sobre CX Extravaganza en España, el enlace se encuentra en la descripción del evento y luego lo voy a poner en el primer comentario. Listo. Entonces, el doctor Jorge Díaz es uno de los disertantes en CIES Extravaganza España 2026, evento que se va a llevar a cabo a la vuelta de la esquina, el 6 y 7, ¿verdad, Jorge? Ahora, Ya, ya estamos ahí, ya está en menos de un mes casi. Ya unos días exactamente. estamos a un mes de estar allí. A un mes. Para nosotros, justo a un mes de tomar el vuelo hacia España. Y Exactamente. literalmente, evento va a ser en el Hotel Ilunión Alcalá en Madrid, España. Y el doctor Jorge Díaz trae un tema bien interesante. Me parece un tema muy profundo, tanto para quiroprácticos como para las asistentes, eh, el cual profundiza seriamente la experiencia, el entendimiento de la experiencia del paciente en nuestras oficinas. Jorge, sin el spoiler, ¿verdad? Porque queremos guardar información para compartir en CIES Extravaganza España. Cuéntanos sobre tu presentación. Pues mira, Carlos, esta presentación, siempre tú sabes que yo te he dicho que si en algún momento yo tendría que cerrar mi oficina y abrir otra oficina en algún otro lado, a quien me llevo es a mis asistentes, ¿verdad? Más que a un doctor, porque en mi caso es la Mm. persona más importante dentro de la oficina. Nosotros Cierto, somos, cierto es algo que has mencionado a ¿cómo? través de los años, lo he escuchado muchas veces. Exacto, porque verdaderamente son las que manejan gran parte de la oficina y son las que nos mantienen enfocados a nosotros haciendo nuestro trabajo. Por ende, ellas tienen que entender y saber, además de la cultura de la oficina, es importante que sepan cómo nosotros trabajamos, cuál es la filosofía, porque en un momento dado sabemos que ellas son nuestros ojos, son nuestra boca, nuestros oídos. Y definitivamente eh, todo lo que ellas escuchen, de la manera que lo escuchen, tienen que hacerlo con el filtro de nuestra filosofía en el trabajo. Y eso, todo lo que salga por su boca, una vez escuchan, debe ser cónsono con nuestra filosofía, ¿no? No debe estamos diciendo una cosa nosotros dentro
del cuarto de ajuste y afuera en la recepción o en los pasillos se esté escuchando otra cosa o estén interpretando la información de una manera diferente. Y definitivamente parte esencial de lo que debe de saber un asistente quiropráctico es qué hacemos nosotros como quiroprácticos. Yo sé que se puede transmitir en base a lo que le digamos, yo sé que se puede transmitir, pero tiene que haber una experiencia vivida de parte de ellas. Y si no es una experiencia vivida de parte de ellas y están comenzando en la oficina, pues tienen que empezar a escuchar ese mensaje, como tú dijiste, en profundidad, el mensaje de la filosofía quiropráctica. Y mi presentación va de la mano con lo que es para mí la filosofía quiropráctica aplicada en la práctica y a la misma vez cómo eso ha impactado mi vida de una manera personal y una experiencia, o sea, toda una experiencia desde antes de ser quiropráctico, que cuando uno mira hacia atrás, muchas veces te ves caminando de la mano, ¿verdad? De Dios, que en mi opinión es el que me llevó a hacer lo que hoy día hago. Y esa es la idea, que nuestra asistente entienda. Doctor Jorge Díaz, parece que estamos teniendo dificultades de conexión. Algo bien interesante que comenta el doctor Díaz en lo que regresa es, Estoy Jorge, aquí. tremendo. Jorge, mientras te fuiste, estaba comentándole a la audiencia que lo que comentas es muy profundo, que las asistentes son nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra voz. ¡Wow! Definitivamente, definitivamente Literalmente, porque sabemos que, dime, estamos en ocasiones ocupados, ensimismados en el tema de la atención del paciente y literalmente quien está mirando por nosotros, escuchando por nosotros y hablando por nosotros es el asistente en el área de recepción. Y lo que mencionas, pues nos toca, ¿no? En base a qué filosofía o qué entendimiento del servicio ellas interaccionan con el público. Algo bien interesante o muy importante es que el término filosofía es un término que se mueve tanto en nuestra profesión, ¿verdad? Es lo más bonito de nuestra profesión, pero se nos olvida el significado de lo que es filosofía, que no es otra cosa del por qué de lo que hacemos, la explicación del por qué. exactamente, Y es vital, que de la manera que me lo estás preguntando, la persona que va a escuchar por nosotros, ver por nosotros y hablar por nosotros, tiene que tener conocimiento profundo de la filosofía. Y a veces eh, los mismos doctores no tenemos el tiempo de sentarnos a compartir con ellos. Y por eso existen eventos como CX Extravaganza. Buenísimo, Jorge. definitivamente, definitivamente. Sí, extravaganza, por lo menos en mi experiencia y la experiencia de todo mi staff, donde las veces que hemos ido, eh, he llevado personas que están comenzando con nosotros y personas que llevan ya tiempo con nosotros. Y ha sido igual de impactante para ambas, para ambos procesos, el proceso de una persona comenzando y una persona que ya lleva tiempo, porque escuchar gente como los invitados que tú llevas, eh, definitivamente esa experiencia la persona se puede identificar, no solamente el asistente, sino también el doctor con toda la situación. Y básicamente eso es lo que queremos transmitir, lo que yo quiero transmitir es compartir mi historia, compartir mi experiencia y la manera en que, ¿verdad? Yo interpreto esa filosofía quiropráctica y cómo verdaderamente es importante que todos estemos consonos con ella y se pueda transmitir también a nuestros pacientes y a nuestros prospectos pacientes también. Profundo, profundo, Jorge. Aprovecho para los que están entrando ahora al live. Si es Extravaganza España, 7 y 8 de marzo, Hotel Ilunión Alcalá en Madrid. Va a ser un eventazo. Las inscripciones han estado entrando esta semana continuamente
termina la manera más económica de asistir a CX Extravaganza es con el descuento de inscripción, de preinscripción, que termina este viernes 6 de febrero. De ahí en adelante, pues todavía te puedes inscribir, pero ya sería el precio regular de inscripción. Hay un tema, Jorge, que nos ha tocado a todos, ¿verdad? Cuando vamos a este tipo de seminarios, y es que yo le llamo el poder del tercero. El poder del tercero siendo el tema de que hay cosas que yo, voy a hablar de mí, yo he hecho el gesto de enseñarle a mis asistentes sobre la filosofía, la ciencia y el arte de la quiropráctica. Mis asistentes evidentemente no lo han aprendido. Y cuando van a este tipo de seminario, está el doctor Jorge Díaz en la tarima diciendo exactamente lo mismo que yo le he dicho a mis asistentes a través de los años, pero ahora porque lo dice el doctor Díaz desde la tarima, entonces lo entienden y le hacen sentido y se convierte en una experiencia de aprendizaje inspiracional y motivacional. Yo le llamo el poder Definitivamente. del tercero. Yo creo que todos lo hemos vivido y es curiosísimo, porque de momento es una sensación ambigua, ¿verdad? De momento es como que, contra, por fin lo entendieron, celebramos que por fin lo entendieron y a la misma vez como que, contra, pero si Llevo llevo tiempo ya. llevo 4 años enseñándole esto y ahora porque el doctor Gómez, el doctor Díaz, el que esté presentando lo dice, entonces vale. Y es hermoso ver el nivel de motivación que se va desarrollando durante el evento. Y al final la energía que traen las asistentes al seminario siempre es bien bonita, muy bonita. ¿Cómo es eso de que obviamente no te estoy pidiendo que nos des la disertación aquí, pero la sanación ocurre en un instante. Yo como quiropráctico, pues siempre he hablado de que la sanación es un proceso que toma tiempo, que no es lineal, que tiene sus altos y sus bajas, pero me capta el concepto de que la sanación ocurre en un instante. ¿Nos podrías hablar un poquito más de eso? Pues mira, eso es difícil hablarlo sin dar un poquito de, ¿verdad? De spoiler de la orientación, pero voy a intentar, ¿verdad? Hacerlo lo más preciso, pero lo más por encima posible también. Eh, vamos, hay una diferencia entre lo que es sanar y curar. No. Y entonces de ahí es que yo parto. La curación es eso que tú estás mencionando, es un proceso científico, ocurre, es medible. Hoy en día estamos, ¿verdad?, súper adelantados, donde vemos, la ciencia ha podido medir cómo el cuerpo se cura, los diferentes órganos, las velocidades en que lo hacen. Todo eso es lo que Ahí tenemos al doctor Jorge Díaz con interrupciones de internet. Es bien interesante el concepto de la sanación versus la curación. Esperemos a que el doctor Jorge Díaz regrese para desarrollar el tema. entender ahora mismo. Ahora, Y, Jorge, te nos habías ido, te nos fuiste del ok, aire, acabas de regresar. Estábamos ok, hablando de sanación y curación. Y ok. nos estabas también diciendo que hoy en día la ciencia se ha desarrollado al punto que tenemos mucha información sobre cómo ocurren estos procesos. ¿Cómo ocurre ese proceso de curación? Y sí, la curación es un proceso porque no ocurre instantáneamente. Sí comienza y tiene unas medidas de cuán rápido ocurre en cada órgano y en cada parte de nuestro cuerpo. Ahora, en el concepto que yo traigo, la sanación ocurre instantáneamente porque es el momento en que yo hago un shift mental. Y es el momento donde eso que te acabo de explicar, de entender que el cuerpo tiene una capacidad curativa innata, que nosotros los quiroprácticos lo sabemos y es parte de nuestra vida, pero el público en general, allá afuera, no lo ve así ni lo entiende de esa manera, en realidad. Y Claro que entonces no. cuando una persona tú le explica, a lo mejor hasta con el poder del tercero, ¿verdad? Lo escucha y lo empieza a comprender y a entender y asume la responsabilidad de su salud
para que ese cuerpo comience a curarse. Ese cambio mental es lo que yo le llamo la sanación. Y eso Mm. ocurre instantáneamente. Eso no es un proceso. Eso es Wow. un momento de que no entendí, de momento, anda, es como cuando tú das un reporte de resultados o das una orientación, y yo estoy seguro que has tenido que escuchar esto varias veces, donde una persona se te acerca y te dice, Dios mío, doctor, es como si me hubieran abierto una cortina, como Ajá. si ahora yo, pues ese, ajá, ese momento, en mi opinión, es lo que es la sanación. Y ya de ahí comienza un proceso, de ese Wow. punto en adelante. Wow. Profundo, profundo. Eh, Hay que ir a ver al doctor Jorge Díaz el 7 y 8 en Madrid. Jorge, ¿se puede decir, por abrir la discusión, se puede decir que la sanación que la curación es de afuera hacia adentro y la sanación de adentro hacia afuera? ¿O eso ya sería otro concepto? ¿Qué nos No, dices de o sea, eso? la curación sigue siendo de adentro hacia afuera también, porque definitivamente no nos curamos por agentes externos. Es parte de la Ujú. inteligencia innata que el cuerpo tiene esa capacidad curativa. Lo que sí ocurre es que con el tiempo y con los estilos de vida que a veces uno lleva, pues esa capacidad curativa que tiene el cuerpo, pues entonces se retrasa, un poco más lenta. Un poco, yo siempre lo comparo con un malabarista que está tirando hacia arriba esas bolsitas, esos saquitos de arena, y está jugando con ellos, y tú le tiras uno, dos, y juegan, y juegan, y juegan, le tiras tres, juegan, cuatro, cinco, pero si le sigues tirando, 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 se le va a hacer difícil adaptarse y se le va a hacer difícil controlarlo. Pues el cuerpo es igual, tiene una capacidad curativa, se cura a una velocidad en específico, puede hacer transformaciones grandes, pero cuando tú le sigues dando una información que no es la correcta, el cuerpo siempre se va a mover hacia la dirección que tú lo lleves. Y No. entonces, si es constante esa información, esos estresores se convierten en estresores negativos constantes veces a nivel físico, químicos, emocionales, pues el cuerpo va a empezar a reaccionar de acuerdo a eso. Y entonces, Wow. pues, ese proceso de curación se puede tardar, pero sigue siendo adentro hacia afuera. Oye, ese tema, esa analogía del malabarismo y las bolsitas de arena me encantó. Me encantó, lo visualicé e inclusive, y no es el tema de nuestra orientación, pero sabemos cómo las subluxaciones vertebrales se desarrollan en capas y en niveles, lo visualicé como el malabarista que de momento la está manejando todas y se le cae una. Cuando esa una se cae, el malabarista tiene que seguir con las otras cinco, ¿verdad? O las otras tres que esté trabajando. Y posiblemente esa que se cayó es la subluxación que el cuerpo no logró manejar. Uf, pero eso es tema Desde luego. eso es tema podemos estar 3 horas hablando de ese tema. Tremendo, Jorge. Nos vamos, la contingencia boricua va hacia Madrid el martes. Va Creo toda que una delegación para allá. la delegación somos 2, 4, 6, somos 8 o 9 puertorriqueños que vamos para CX Extravaganza. Qué bueno. Y de seguro la pasaremos muy bien los días antes y los días después, porque eso sabemos que un viaje tan largo y tan lejano es para disfrutarse más allá que la presentación profesional. Tremendo, Jorge. Pues, Definitivo. Jorge, algo más que te gustaría compartir con el grupo. Carlos, invito a todo el mundo, los que están viendo esto o los que, ¿verdad?, no lo están viendo en este momento, exhorto a que lo compartan y sigan regando la voz. Es una actividad que yo he sido testigo tanto como disertante y como estando en la audiencia. Mi equipo de trabajo así lo ha hecho también, y es una experiencia que aún hoy, luego de años de haber participado en ella, sigue siendo conversación en nuestra oficina. Wow, qué bonito, qué Sí, bonito. Extravaganza sigue siendo conversación en nuestra oficina. La experiencia que se llevaron nuestras asistentes
verdaderamente caló hondo y definitivamente es una experiencia que toda oficina quiropráctica debe experimentar al menos una sola vez. Tremendo. El CX Extravaganza es el concepto de Glory, de mi esposa, quien siempre observó que no habían seminarios para quiroprácticos y finalmente insiste hasta que lo hacemos. Ahora se ha hecho tal vez en unas 4 o 5 ocasiones en Puerto Rico. Apenas hace una semana se hizo en México por primera vez. Lo organizó la doctora Erika Meléndez de Teotihuacán. El año pasado fue un lleno total en Madrid y ahora regresamos este año nuevamente y allá con la colaboración de Elena Díaz y Natacha Costales. Un evento bonito, Anda, bonito, bonito. Natacha es excelente oradora, excelente coach de asistentes quiroprácticos. La información que tiene es muy valiosa. Viene Casila Delgado en esta ocasión, viene Juliana Gabaldoni. Eh, Va a estar tu esposa, la doctora Glenda Velázquez, hablando de cuidado pediátrico. En fin, mi tema en esta ocasión va a ser retención y vamos a tener una sección especial. El horario oficial de inicio de seminario es el domingo a las 9 de la mañana. No obstante, va a haber una sesión especial a las 8 de la mañana, tempranito, que la vamos a dedicar al proceso de conversión de prospecto a paciente. Vamos a estar compartiendo con el grupo conceptos clave del descubrimiento. Va a ser todo un evento, va a ser todo un éxito. Así que Jorge, mi hermano, muchísimas gracias por tomarle tu valioso tiempo para reunirte con nosotros hoy y compartir esta información con la audiencia. Nos mantenemos en contacto y nos vemos en Iberia en unas semanas. gracias a ti, Carlos, y saludos a todos los que te están escuchando. Tremendo. Un abrazo, Jorge. Chao. Bien, bye.